gracias porque estamos en esta tarde, en este lugar. Te pedimos que nos des dirección en esta plática, que es una plática divertida, orgánica, en el cual podamos abrir nuestros corazones, nuestras mentes, para que la gente nos conozca un poco más, Señor Jesús. A ti damos la gloria y la honra, no es por nosotros, sino es para ti y por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola chicos, bienvenidos a Viva Dos Podcast. Yo soy Mateo. Yo soy Edgar. Y con nosotros nuestro querido pastor e invitado, Daniel García, nuestro pastor de aquí del Centro Cristiano Nueva Vida, donde nos congregamos y pues le damos la bienvenida. Pastor, Gracias. muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Para nosotros es un honor que usted nos pueda compartir un poquito de su vida, cómo Dios lo ha llamado para hacer esto como lo ha estado haciendo. Okay. Entonces, ¿qué le parece si nos dice cómo se llama? Bueno, mi nombre completo, a lo mejor muchos no lo saben, mi nombre completo es Daniel Hiram. Hiram, con el M de mamá al final, García Figueroa. Y fíjese, como detalle curioso, nadie me dice Hiram, nadie, no. Excepto un amigo de la secundaria, que yo creo que hace como unos 15 años me lo encontré en la calle, y él se llama Gabriel, y me lo volví a topar después de 30 años, y me dijo, hola Hiram. Y yo, sí es cierto, me llamo Hiram. No me acordaba, porque te olvidas, se te olvida, porque nadie te lo dice. Entonces, si alguien quiere decirme Hiram, ningún problema. Okay. Vamos a preguntar lo que siempre preguntan pues, todos los señores. ¿Y qué significa tu nombre? ¿Qué significa Daniel y Hiram? Bueno, Daniel es Dios es mi juez. Wow. Y wow, ¿no? O sea, ¿qué más que Dios sea mi juez? Hiram, la verdad, significa algo, solo no sé qué todavía, ¿verdad? Está en la Biblia, lo voy a buscar. Me hubieran dicho para encontrarlo, ¿verdad? Pero bueno. Pero primero preguntar. Es que como no lo uso, nunca he buscado el significado, pero es bíblico, es bíblico. Por ejemplo, yo me llamo Israel y nadie me dice Israel. A ver, ¿qué significa? Israel significa pueblo de Dios. Bueno, no se sabe. Sí. Yo me llamo Fernando y nadie me dice ¿Qué significa? Yo ni siquiera sé. Vamos a ver. Pero bueno. Ok, algo que nos quisiera, pues para presentarte a la gente, ¿de dónde eres y dónde vives actualmente? ¿O siempre es de Guadalajara? Bueno, yo soy de aquí de Guadalajara, específicamente de Zapopan. Mi papá era de Michoacán, de un pueblito que jamás has escuchado nombrar, hasta que yo lo digo ahorita, y se llama Jaripiquiro. Y no estoy hablando en lenguas, así se llama Jaripiquiro. Y Dios lo sacó de Jaripitiro a él, lo trajo a Durango a estudiar y luego lo llevó a León, cuentas más, cuentas menos, llegó a Guadalajara y ahí en Guadalajara, aquí en una iglesia allá se llama La Puerta Abierta, conoció a mi mamá. Okay. Y pues hay una conexión y bueno, ustedes ya saben todo lo demás, y aquí estamos, ¿verdad? Después de 50 años. Okay. Entonces se podría decir que toda la vida ha sido cristiano. Soy de cuna cristiana. Sin embargo, recibí a Jesús como mi Salvador a los 8 años. Siempre está el dicho aquel que dice, no por estar en una cochera te conviertes en carro, ¿verdad? No por haber nacido en una cuna cristiana era cristiano. Sí. Hasta que conocí a Cristo a los 8 años. No recuerdo que estaban hablando en ese día de la iglesia, pero el mensaje me tocó. Y caí postrado delante del altar y yo recibí a Jesús como mi Salvador. Y siempre que recuerdo del sacrificio y la muerte de Jesús, porque precisamente estaban predicando de eso, me quebra, me hace llorar eso porque para mí es muy significativo y a mis 8 años pude recibirlo como mi Salvador y bueno, ya tengo 50, quiere decir que tengo 42 años en el Evangelio. Okay. ¿Verdad? A los 8 años. 8 años. Es bueno saberlo para los niños, que a lo mejor los niños dicen, pues todavía no es mi tiempo, pero aquí tenemos al pastor, que el pastor a sus 8 años recibió a Jesús en su vida y es algo que es algo muy, muy bonito que poca gente puede decir que lo experimentó desde tan niños, porque la mayoría de historias es de ya cuando estaba grande y ya cuando volvía a la iglesia, jóvenes, así. De hecho tengo un testimonio de eso, porque yo iba a la iglesia y escuchaba que llegaban predicadores de fuera y decían testimonios bien fuertes, ¿no? Que había esos drogadictos, que habían matado, un montón de cosas que te quedas así con la boca abierta. Y yo siempre decía, y cuando yo predique, ¿qué les voy a decir? No he hecho nada malo, nada. Entonces un predicador un día me dijo, tú tienes el mejor de los testimonios. A lo mejor no es el más
el más grande, así como ante los ojos de los hombres, que fuiste un matón, todo lo demás, pero tienes el mejor, el que nunca se ha sentado en silla de escarnecedores. Es un salmo dedicado para ti. Y le dije, ok, está bonito, pero no he hecho nada malo todavía, o sea, todavía no impresiono. Todavía no impresiono a nadie, pero ojalá mi testimonio también pueda desarrollar la vida, o más bien la vida de Cristo en alguna persona. Esa es mi intención, mi deseo. ¿Qué tal si nos cuenta un poquito de cómo fue su infancia? Bueno, mi infancia fue feliz, como dicen por ahí, éramos felices y no lo sabíamos, ¿verdad? Sí. Éramos de estar en la iglesia. En aquel entonces había culto todos los días, excepto el lunes, pero martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todos los días estábamos en la iglesia, todos los días. Entonces imagínate, para el hijo del pastor, él tenía que estar en primera fila, porque era el hijo del pastor. El día de hoy ya las cosas han cambiado, pero en ese mismo momento eran como los reflectores a los hijos de los pastores, tantos que decían, es que eres el hijo del pastor, te tienes que portar bien. Entonces ponían un peso sobre nosotros muy fuerte. Para mí eso en una etapa me desilusionó, me amargó, vamos a decir así, porque yo veía que todos los niños estaban al culto y todos jugando fútbol afuera, y yo no, pero sí me escapaba, la verdad, sí me escapaba de repente, y había una hermana que se llamaba la hermana Ricarda, e iba con nosotros y nos jalaba literalmente de la oreja y nos metía a los hijos del pastor, porque los hijos del pastor tenían que poner el ejemplo, ¿no? Sí. Y esa hermana, pues en esos años me caía gorda, ¿verdad? Muy gorda, de verdad. Hoy ya la estimo porque digo, bueno, a lo mejor no era la manera, pero Dios la usó para no perderme en el mundo y tenerme en Cristo. Ahora ya con los años lo reflexiono así. Entonces, gracias a Dios, hace años murió la hermana Ricarda, pero Dios lo usó de una manera bonita. A los 8 años recibo a Cristo y junto con que recibo a Cristo, ese mismo momento recibí mi llamado. Fue espectacular. No fue después de días de búsqueda, no, ese mismo día Dios me lo dijo literalmente a mí, vas a ser pastor. A los 8 años. A los 8 años. Wow. A partir de ahí, todo el mundo me decía, ¿qué vas a hacer de grande? Pastor. Todo el mundo quería ser futbolista, en aquel tiempo cartero, carpintero, policía. Sí. Y a mí siempre me preguntaban, hasta en la primaria, ¿qué vas a ser? Pastor. ¿Cuál fue la reacción de tu papá, el pastor Valdemar, cuando a los 8 años de recibí de Dios que vas a ser pastor? ¿Cuál fue la reacción del pastor? Mi papá le dio mucho gusto porque recibí a Cristo como Salvador. Cuando le dije, voy a ser pastor, como que puso cara de duda, ¿verdad? Así como, ¿será? ¿No será que se emocionó por el momento que está viviendo? Pero no, realmente Dios me llamó en ese momento. Y con el tiempo, a los 16 años entré, no, de hecho a los 14 años entré en el Instituto Bíblico. De hecho, a nivel nacional en ese momento yo era el joven más joven de la historia de la Asamblea de Dios estudiando en los institutos, porque es a partir de los 16, pero mi papá hizo algo y hicieron una excepción para yo poder estudiar, porque él veía un llamado, ¿no? Sí. Y entonces llamó a los directores, no sé cómo fue eso, pero a mis 14 años empecé a estudiar en el Instituto Bíblico. Qué bonito el que tú mismo tuviste el llamado, porque la mayoría de, pues todos, los que tenemos papás, pues normales, o sea, hablo normales que tienen un oficio, pues normal, secular. Sí, mi papá es herrero, yo voy a ser herrero, porque mi papá es herrero. Así tu papá era pastor y es como de, tú tienes que ser pastor. Y a lo mejor volvemos al tema de la presión del ser hijo de pastor, de que los ojos están sobre ti, de tú eres hijo del pastor, obviamente tú vas a ser pastor. Y a lo mejor, yo pienso que debe haber pastores como así todos que, porque mi papá es policía, yo soy policía, y aunque no quieran, a lo mejor puede haber pastores, que sean pastores por la presión del papá, de la congregación. Y qué hermoso que tú sigues teniendo el llamado directo de Dios, de tú vas a ser pastor sin que tu papá te dijera, oye, soy pastor, tú tienes que ser pastor. Correcto. Seguir con la iglesia, cuidarlo. Eso es, me gustaría que tocáramos ese tema porque debe haber muchos hijos de pastores que tienen eso que les pasa a todos los hijos de pastores, que se sienten señalados, se sienten observados. ¿Qué les podrías decir a los hijos de pastores? Porque esperemos que este podcast no solo lo vea esta iglesia, sino otras iglesias que a lo mejor tienen la misma presión. ¿Tú qué les podrías decir a ellos? Fíjate que los hijos de los pastores siempre estamos, el día de hoy ha cambiado las cosas, bajo la lupa, siempre, ¿no? Y nosotros crecimos en eso y eso que es el hijo del pastor, nos decían. Y tú eres el hijo del pastor y no lo puedes hacer y no lo puedes decir. Y eso a la larga trae frustración a nuestras vidas, porque te das cuenta
que ellos te ponen en un pedestal, como a veces ponen a los pastores en un pedestal, y creen que sí son hombres de Dios, evidentemente, pero creen que son intocables, que nunca hacen nada malo. Son como ángeles básicamente aquí, sí. Pero realmente son seres humanos, al igual que cualquier persona que nos está viendo, al igual que tú, somos iguales. Sí. Y si no sabemos dirigir a un hijo de un pastor de esa forma y no ponerle el peso que no debe llevar, ese hijo del pastor, hay muchos que están cansados por el ministerio. De hecho, hablando de esto, hay muchos hijos de pastores que por esta misma presión social quieren escaparse a lo del mundo. Correcto. Las drogas, el alcohol, los amigos, porque tienen tanta presión de, es que la gente me está observando, la gente me está viendo, soy hijo del pastor, tengo que dar ese ejemplo de perfección. Entonces, ahí es cuando aprovechan y dicen, no, esto no es para mí. Y tenemos que ubicar las cosas como son. Por ejemplo, a mi esposa le decían pastora, por ejemplo, y yo siempre decía a la gente, no, ella no es pastora, ella es mi esposa. Ella no lo es, ella no tiene un llamado de Dios, ella no estudió en un instituto, el día de hoy ya es ministra, apenas en la última convención en mayo, hace días atrás, ya se ordenó como ministra, pero todavía no es pastora. ¿Por qué? Porque la gente piensa que, como tú dices, los hijos del pastor van a ser pastores, la esposa del pastor es pastora. No, no, quitémosle ese peso porque en realidad no necesitan llevar. Mi familia, por ejemplo, no necesita llevar ese peso. Mi esposa es mi esposa. Y sí, el día de mujeres y todo lo demás, pero es mi esposa. No vean ni pongan un reflector sobre ella que no debe llevar porque es bien pesado. Que nosotros no somos Dios para decir, correcto, como el hijo del pastor no es pastor, no está siguiendo el llamado. O sea, de nosotros querer ser el Dios en la tierra, de que Ian, tu hijo, no va a ser pastor, no está haciendo lo que Dios quiere. Correcto. Y a lo mejor el plan de Dios no es que sea pastor, a lo mejor el plan de Dios es que en la carrera que él estudie va a servir más que siendo pastor. Correcto. Porque para ser pastor no tiene que ser, no es algo de papel, es de soy pastor y tengo mi papel, como muchas carreras, que es por el papel. El papel no es nada siendo pastor, o sea, siendo pastor yo pienso que tienes que tener el Espíritu Santo. Correcto. Y es lo que te hace ser un buen pastor. Y sobre todo el llamado de Dios. Exacto. Porque si Dios no te ha llamado, no te metas ahí. Porque de verdad es muy, muy frustrante. Te vas a terminar bajando de la barca porque no tienes un llamado de parte de Dios. Pero si tienes un llamado de parte de Dios, Dios te capacita, Dios te ayuda, Dios te provee, Dios te abre puertas, Dios también te cierra puertas que tienen que cerrarse. Pero es porque Dios te da un llamado a ti. Entonces, ese es el punto. Si mi hijo tiene un llamado, lo sabremos a su momento. Él está estudiando su carrera. Yo no pongo ninguna presión sobre él. Que sea muy orgánico. Si Dios lo va a llamar, Dios primero él lo va a hacer y lo va a confirmar conmigo como pastor y como papá de él. Entonces daremos los pasos debidos a hacerlo, ¿no? Y que se gane ese nombramiento de pastor. Justamente. Pero Dian es Dian, ¿verdad? Sí, no es hijo del pastor, pero no es. Un hermano nos decía pastorcitos, ¿verdad? Ahí vienen los pastorcitos, así me decía. No. Yo siempre en mi mente peleaba con él y decía, no, es que no soy un pastorcito. Soy hijo del pastor, sí, y a lo mejor en el momento dije, desgraciadamente soy hijo del pastor porque tanto peso que pusieron por mí, pero ahora ya lo veo diferente, ya es un privilegio ser hijo del pastor. Mis papás no son pastores, pero Julie y Chris, que son misioneros, que trabajo mucho con ellos, es muchas veces ese tema de, no, es que tú tienes que seguir esto, o por ejemplo, la familia cuando es secular, el trompa al pastor, el pastor, ahí viene el pastorcito, y todas esas cosas son como, sí, espera, es justamente lo que platicábamos con lo de mi llamado. Si fuera una emoción, va a ser como un refresco de Coca-Cola, puede ser mucha espuma y muy poco contenido, o puede ser que ese contenido se vaya subiendo y la espuma vaya reduciendo. Entonces, creo que es un muy buen ejemplo que usted me planteó y es algo que queda grabado porque muchas veces no tienen el llamado y puede ser la pura espuma, la pura emoción del momento. Pero pues muchas veces también puede ser ese verdadero llamado confirmado. Sí, para poder entender, porque a lo mejor tú lo entendiste, lo que yo le explicaba aquí a Mateo es que el llamado de Dios muchas veces es como un refresco de Coca-Cola. Vamos a decir que tú llegas y le comienzas a echar coca a un vaso y le comienzas a echar y sube. Pero es pura espuma. Y luego de repente te esperas un ratito y baja.
y te das cuenta que le echaste así, un poquito. Sí. Eso es lo real. Entonces, a veces es importante bajar la emoción, porque si vas a un campamento, si vas a un concierto, si vas a un encuentro, vienes bien emocionado. Sí. Quieres cambiar el mundo, pero espera que baje la espuma, espera que baje y que sepas exactamente dónde estás parado para saber si realmente eso es lo que Dios quiere de ti o era una emoción. Porque recuerda que de emociones no podemos vivir. Las emociones se van así, pero el llamado te sostiene, te levanta. Y no importa las etapas difíciles que pasan, ahí está el llamado de Dios que te sostiene. Eso es lo importante. Sobre todo que Dios confirme ese llamado, porque yo tengo un amigo que iba en otra iglesia y vino un pastor invitado y le dijo es que yo veo un llamado en tu vida. Y él estaba como de, ok, gracias, lo aceptó y dijo como de, ok, voy a empezar a trabajar. Y cuando empezó a meterse más y más, él decía como de, no, o sea, a mí no me gusta hacer esto. Él a lo mejor lo vio por la emoción exactamente del momento, pero de ahí en más es como la espuma solamente que va. Y tengamos cuidado con las emociones. No quiero decir que no tengamos emociones. Somos seres y nos emocionamos con muchas cosas. Simplemente vas a un partido de fútbol y te emocionas. Y sales hasta afónico de que estuviste emocionado, gritando a tu mejor equipo. Y dice la palabra de Dios también que somos hombres sujetos a pasiones, a emociones. Pero no basemos nuestras vidas en las emociones. ¿Por qué? Porque entonces ahí, de nuevo, es como la espuma. Va a bajar y no podremos sostenernos de nada. Sostente siempre de la gracia de Dios. Y aclarar eso, ¿no? Que el llamado te lo da Dios, no te lo da una hermana de la iglesia que se te acercó y te dice, oye, Dios mío, que tiene un llamado para ti. O sea, porque a lo mejor les ha de pasar a mucha gente que llegó una hermana, estaba emocionada, no sé, a lo mejor lo sintió. Y bien intencionada. Ajá, bien intencional, y te dice eso y tú te lo crees. Y dices, oye, pero me lo dijo la hermana, o sea, yo tengo que ser pastor y así. A lo mejor es reafirmar, ¿no? Oye, ok, lo dijo la hermana, gracias, se le agradece como dice Mateo, pero yo con Dios orarlo y decir, si es cierto lo que me dijeron, o no es cierto, o así, y reafirmarlo. Sí, y volvemos al principio, el llamado te lo da Dios. Exacto. Directo. Y reconfirmarlo, como acabas de decir, Edgar, porque cuando yo recibí mi llamado fue en una noche de adoración. Estaba como toda la música y yo escuché, vas a ser pastor. Y estaba como, ok, lo acepté exactamente de, ok, vamos a ver qué da. Y luego se va enfriando exactamente, es como, sí, tengo un llamado, pero ¿cómo voy a dar el siguiente paso? ¿Cómo lo voy a empezar? Y ciertas personas son las que te ayudan, las que te impulsan, las que te elevan, digamos, el ego. Entonces es como, yo me acerqué con el pastor Daniel y le platiqué mi llamado. Y él me dijo como de, claro, y ahí hubo una reconfirmación. Entonces Dios ahí fue como que lo confirma. Y cuando tenemos la confirmación de Dios, pues creo que es lo más importante. Y es importante que te lo confirme Dios por tus pastores. Sí. En donde nos estén escuchando, en la parte del mundo que están escuchando, tienes un llamado de Dios, que tus pastores te confirmen ese llamado. Porque al final ellos son los que cuidan de ti. Sí. Y aclarar también, o sea, porque nos escuchan muchos jóvenes, que no necesariamente para servirle a Dios tienes que ser pastor. Exacto. Porque yo pienso que es una barrera que uno se pone como joven de que yo no voy a ser pastor, entonces no le sirvo a Dios. Y muchos jóvenes se deprimen, se ponen tristes y se van de la iglesia. Porque si yo no recibo el llamado de ser pastor, entonces es vano estar aquí en la iglesia, me voy. Aclarar que Dios nos usa en diferentes formas, en diferentes lugares. En la iglesia hay muchísimos lugares en los que puede servir, desde estar barriendo, estar tocando la guitarra, estar detrás de la cámara. Sí, Edgar, has dado en una parte muy importante, has dado en el clavo, como dicen. Sí. Porque a veces, como tú dices, la gente se decepciona porque no tiene un llamado directo al ministerio, como pastor, evangelista, profeta, o los 5 ministerios. Pero no, Dios ha llamado a cada uno de nosotros de acuerdo a sus talentos, a sus dones. Sí. Yo creo que Dios va a usar a un doctor, yo creo que Dios va a usar un carpintero también, porque necesitamos carpinteros. Sí. Va a usar un electricista, va a usar un futbolista. Necesitamos, que toda la gente necesita a Cristo. Dios te va a usar en donde estás o lo que estás haciendo el día de hoy. Sí. Si tienes un llamado al pastorado, gloria a Dios. Pero si no, sigue lo que estás haciendo. Síguelo. De hecho, yo tengo algo muy certero en mi corazón, y es que Dios quiere enriquecer a jóvenes. Y con dinero, estamos hablando de dinero. Amén. Y no estoy hablando de... Amén, exactamente. No estoy hablando
de la prosperidad o de la teoría de la prosperidad. No, estoy hablando acerca de que Dios quiere invertir en su reino con mucho dinero. Y necesita jóvenes dispuestos a morir a ellos para que su evangelio, ¿cómo diremos? Sí, pues su evangelio siga creciendo en esta tierra. ¿Y qué se necesita? Dinero. Sí. Dios quiere enriquecer personas para que en esa riqueza Él va a vivir bien, sí, pero va a haber más por el bienestar de Cristo que por el bienestar de Él. Y Dios te da lo que sabe que puedes administrar. Correcto. Porque a veces uno se frustra y grita y hasta dice, Dios, ¿por qué no tengo dinero? Porque a lo mejor tú no sabes en qué persona te convertirías con ese dinero. Correcto. A lo mejor yo con dinero no estaré en la iglesia. Y es una respuesta que mucha gente le ha dado así de que, les digo, yo estoy contento con mi vida, con lo que tengo, y así, si Dios me quiere dar más, que Dios me quiera dar más. Amén. 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 Es siempre crecer, porque ahorita están mucho en los jóvenes de que hay que tener, hay que facturar, hay que seguir creciendo, laboral, trabajo, dinero. Se escucha mucho eso y olvidamos el ser felices con lo que ya tenemos. Correcto. Y que si Dios no te ha dado aún lo que, porque así como lo dices, Dios tiene preparado cosas grandes para ti, pero a lo mejor no es el tiempo. Correcto. A lo mejor no es el tiempo de que te dé esa cantidad de dinero para que impulses lo que quieres ser, tu trabajo, tu nuevo negocio, porque a lo mejor aún no es tiempo. Y lo vemos con José, el José de la Biblia. No con el hermano José de la iglesia, también con él, pero lo vemos con José en la Biblia. Él era un joven y los sueños que tuvo eran enormes, enormes. Sí. Pero no estaba listo. Porque si Dios le hubiera dado en ese momento esos sueños le hubieran aplastado a él, literalmente. Sí. Dios lo tuvo que preparar por años y años y lo tuvo que llevar por toda esa escuela para que su carácter fuera formado, para que el sueño no lo aplaste a él, sino que él pudiera estar por encima del sueño. Y entonces ahora sí fue una bendición ese sueño. Por eso es importante poder hacerlo. También lo vemos con Job en la Biblia, que a pesar de que lo perdió todo y no lo tenía nada, él seguía siendo feliz. Con lo muy poco que tenía, o sea, de haberlo tenido todo al principio, a no tener nada y seguir teniendo esa fe y esa felicidad de, no importa cuánto el enemigo quiera tentarme, yo no voy a caer. Creo que es de admirar y muchas personas lo vemos en la calle, simplemente que hay personas que no tienen dinero, que viven en la calle, pero siguen siendo felices. Tienen a sus familias, con lo mucho, con lo poco, pero siguen siendo felices. Y en cambio ves a los ricos y son infelices porque, ay no, ya no quiero a esa señora, ay no, mi hijo solo me pide dinero, esto, o sea, y son miles de problemas. Entonces también aprender a vivir con poco, pero también emocionalmente vivir con mucho. No, y estarán de acuerdo conmigo que nos hemos convertido en una generación muy materialista. Y por lo que vemos en los demás, es como un sentido de competencia. Quiero más, porque si él tiene, yo ¿por qué no? Y nos hemos vuelto una iglesia y una generación muy materialista. Y eso es un punto malo también. Y no digo que Dios no te quiera bendecir dando cosas buenas, no, claro que sí. Dios te quiere bendecir con cosas buenas, pero debemos aprender, como dice el apóstol Pablo también, a estar contentos con lo que tenéis ahora. Si solo tengo frijolitos, contentos, ¿no? Si tengo un ribeye y qué rico, ¿verdad? Y un sirloin y tengo para comer todo eso, qué rico también. Contento con lo que tienes ahora. Creo que también es muy importante aprender a compartir lo que tenemos. Correcto. Por ejemplo, a mí me pasó ayer que yo estaba trabajando y tenía hambre y yo me puse a ver en el video como de, pues a ver qué voy a pedir. Entonces vi que decía 2 Subways por 109 pesos. Y yo dije, ofertón. Al cabo la de Estoy solo con los dos. Sí. Y dije, bueno, vamos a ver. Y ya entonces llegó y yo me lo iba a empezar a comer. Y de repente otro de los choferes que venía conmigo lo vi ahí que estaba buscando qué comer. Y como de, hey, ven. Y ya le di el sándwich. Y él estaba tan agradecido. Él estaba como de, no, gracias, ya no tengo que gastar. Ya. Es como el aprender a compartir no solamente lo material, sino también como el amor de Dios. Primeramente, el amor. Hay gente que se siente vacía, hay gente que tiene ese gran dolor en su corazón de cualquier cosa. Platicaba ayer con una de las artistas que llevé de por qué ella ya no es cristiana. Y era por el simple hecho de que fue a una iglesia y en la iglesia para entrar le pedían dinero. Si quieres entrar, la cuota es de $100. Santo, ¿eh?
Entonces ella estaba tan defraudada que pues este mundo, o sea, y ya yéndonos a la religión, pues eso, exactamente, que ¿cómo me van a pedir $100 para entrar a ver esta pasada? Sí. No, está muy mal. Y como eso, aprovechar también los momentos en los que te va bien. Porque la vida es una montaña rusa, a veces te va bien, a veces te va mal. Yo recordando una vez que lo que decía Mateo, de que sí con dinero, pero también más con el corazón. Yo una vez, justo antier, acaba de fallecer mi bisabuela. Y un recuerdo que vino ayer que la estábamos enterrando, es que le llevé flores. En un momento que me estaba yendo bien en mi trabajo y todo, tenía dinero, me acordé de ella y dije, le voy a llevar unas flores, porque me nació. Porque es una mujer que ya no tiene a su esposo, ya nadie le regala flores, porque ya no está su esposo. Y dije, le voy a llevar las flores. Yo arriesgándome a todos, se las llevé. Y ella así como, ¿para quién son? Vamos, son para usted, se le traje las flores. No, o sea, casi llorando, me agarró las flores, me abrazó y todo. Y ayer que estaba platicando con mi mamá sobre esa escena que pasó, me dijo, ¿tú sabías que fuiste el único hombre que le regaló flores en su vida? Wow. Su esposo nunca le regaló unas flores. Wow. Y yo dije, wow, que sin saberlo yo, dije, qué bonito que en su vida al menos un hombre le regaló unas flores. Y eso no sabemos qué tanto valor puede, o sea, qué tanto puede impactar en la vida de una persona un gesto. Un detallito tan pequeño, ¿no? Sí. El pastor Valdemar decía que había el toque significativo. Correcto. Y mi mamá cuando falleció el pastor Valdemar, dijo, ya no va a haber quien me dé ese toque significativo, porque decía, ese toque a mí me hacía sentirme bien. Un solo toque, o sea, el simple hecho de expresarle el amor con un toque, es no solamente podemos dar dinero, no solamente podemos dar cosas materiales, podemos dar un gesto amable, que ese gesto puede ser que... O hasta una sonrisa. Exactamente, a eso iba, porque tal vez puedes ir viendo pasar a una persona y el simple hecho de buenos días o bendiciones o simple hecho de regalarle una sonrisa, no sabemos qué él puede estar pasando. Hay un estudio que dice que una sonrisa ha salvado a muchas personas. Hay gente que está pensando en la muerte, hay gente que está pensando en quitarse la vida, y el simple hecho de que alguien voltee y le sonría es como, bueno, hay alguien que todavía tiene ese toquecito. Exactamente. Un día me pasó que fui al Office Depot a comprar algunas cosas y llegó la muchacha y de esas veces que estás cabizbaja, te das cuenta que algo está pasando, ¿no? Entonces le sonrío, le digo, buenos días, amiga. Porque a todo el mundo le digo amigos, ¿no? Y hasta en las predicaciones digo amigos. Sí. Amiga, buenos días. Y voltea, me ve y comienza a llorar. Ajá. Y dije, ching, ¿qué hice? Una denuncia. ¿Qué pasó, verdad? ¿Qué pasó aquí? Empieza a llorar y me dice, Señor, gracias. Le digo, ¿por qué? Este día me ha ido pésimo. Todo me ha salido mal, solo, como dicen en el barrio, solo me faltaba que un perro me hiciera pipí. Mi jefe me regañó, todo me ha salido mal y es la única persona que hasta este momento se ha portado amable. Me ha cambiado mi día. Gracias a Dios. Sí. Porque imagínate si hubiera llegado y lo hubiera regañado también, porque se había distraído. ¿No? Ahí pude ver el amor de Dios por cada persona, a través de algo tan sencillo como una sonrisa y un buenos días. El ser amable. El ser amable. Y justo entrando en ese tema del ser amable, es un tema que yo en lo personal quería tocar con usted, el pastor, de que no siempre estamos bien. Somos humanos, no siempre estamos bien. Y quiero aclararlo con la gente que nos está viendo, que esperamos que sea la mayoría de la iglesia, el aclarar eso, que no por ser pastor significa que siempre está bien. No sé. Es como de, uno a veces en su egoísmo piensa en estoy mal, voy con el pastor y que el pastor ore por mí y así se quitan mis males. Y sí, podemos acudir a usted, o sea, siempre, es una parte de su servicio también, o sea, acercarnos a usted. Pero la otra vez que llegamos y estábamos platicando, y le dije, ¿cómo está pastor? Y el pastor se me quedó viendo así de... Nadie nunca me pregunta. Y fue lo que yo dije, ¿cierto? ¿Es el pastor? De hecho nadie me pregunta. Por eso me sorprendió que me dijeras, ¿cómo está, pastor? Sí. Así de... ¿Yo? Es amigo. No hay otro pastor, soy yo. Y eso fue un momento de risas y todo.
pero se me hizo muy triste. Ujú. Se me hizo muy triste y es un llamado hacia la iglesia de... Pregúntale al cómo pastor está. Pastor, ¿cómo está? Buenos días. Sí, porque quisiera que nos platicara un poco de lo que es ser pastor fuera de la iglesia. Sí. El de que decirle a la gente, soy humano, soy normal. Normal. Decía mi papá, no, soy un humano tan normal que voy al baño. ¿verdad? Sí, Normal, sí, igual sí. que todos Sí, nosotros, sí, ¿no? sí. Y me enfermo del estómago muchas veces. Ajá, o sea, sí. normal. Yo no me imagino al pastor enfermo. No, nunca, me lo no, imagino, nadie. nunca me lo he imaginado usted. De hecho, necesito ir al baño. ¿verdad? Ya me voy. No, pero soy normal. Y en mi casa, de hecho, hablaba con unos hermanos esta semana y les decía, en la iglesia me tengo que comportar serio de alguna manera, ¿no? Porque soy el pastor y sí bromeo todo lo demás, pero me vieran en mi casa. En mi casa mis hijos no me aguantan. Así, le han dicho a mi esposa, tú tienes 4 hijos, contándome conmigo, ¿verdad? Sí. Porque yo le echo más carrilla Ajá. que mis 3 hijos. Y les echo mucha carrilla a mis hijos, porque es la forma en que interactuamos en el hogar, de alguna manera, ¿no? Pero le decía a unos hermanos, y qué triste que no lo pueda hacer mi casa, que es la iglesia. Que tenga que ponerme serio y pues es que es el pastor, ¿cómo está bromeando? ¿Cómo puede echar carrilla, no? Sí. Cuando vi Caballero echamos carrilla y me puedo sentir en mi zona orgánica, así, pero son de los pocos que puedo contar de ser la neta, como dicen, como soy yo. Ser humano. Ser humano. Su verdadero, Sí. su verdadero perfil. Sí, ya tengo casi 50 años y tengo que comportarme maduramente y todo lo demás. Pero pues me gusta ser feliz. Pues ahí lo dice la Biblia lo dice que el reino de los cielos es de los niños. Sí. Por eso Tenemos que hay ser que ser maduros. Yo en mi casa soy un niño, Sí. de verdad, soy un niño. claro. Y mi esposa les puede decir, soy un niño. Qué bueno, o sea, y qué bueno que como eso, tenga su lugar seguro en el que pueda ser usted. Correcto. O sea, ser Daniel, Sí. no el pastor, ser Daniel. Daniel. O sea, llegar, quitarse los zapatos, quitarse Muy el saco, la corbata de A ver si predicar. cae parado desde aquí. Sí, Ya sí. no vas. Ajá. Con este calorón que tenemos, Sí. me puse calzones, ¿verdad? Porque soy en mi casa, es mi casa. Y bajé, tomé agua, me fui a la cocina, pues estoy en mi casa, ¿no? Sí. Y ya me dice, no, pues si quieres ándate en calzones todo el día, ¿verdad? Pues sí, estoy en eso calzones. es lo en que mi hacemos casa. los humanos. O sea, es lo que hacemos la Tampoco van a dar calzones en la iglesia, ¿verdad? Tampoco se trata de esto, ¿verdad? Nadie. No vamos a enseñar miseria, ¿verdad? Pero bueno, es otro tema. Aunque tengamos cuadros. Para ir cerrando, yo también quería preguntarle, y creo que es algo muy importante, sobre todo para muchos que vamos encaminados para allá. ¿Cómo usted digiere todo lo que le dan de responsabilidad a la gente? Porque usted tiene sus problemas, Sí. carga los de su familia, la de sus hijos, y todavía agregarle ese peso extra de la gente de, oiga, pastor, es que tengo esta necesidad. Oiga, pastor, ayúdeme a ayunar porque, es que quiero comprar un carrito, porque quiero hacer esto, porque quiero hacer el otro. ¿Cómo es que usted digiere eso? ¿Cómo es que, o sea, Tiene esas fuerzas. Exactamente. Mira, es buenísima la pregunta, ¿no? Buenísima, porque aprendí algo. Todos los consejos y todas las ansiedades, todas las frustraciones, todas las tristezas que la gente trae y cierta forma carga mi vida de todo eso, porque es una carga, buena carga, porque sí me quedo triste a veces o me quedo con la boca abierta muchas veces, o preocupado muchas veces, y lo llevo a la oración delante de Dios. Y antes de que la gente, o más bien yo me vaya, la gente se va, llego con Dios, te entrego este problema de mi hermano, te entrego este problema. Agarro mi carro, llego a la casa y se me olvida. Se me olvida. En mi casa es mi casa. Sí, tiene que tener un momento en el no llevar los problemas No, para allá es exacto. algo muy importante. Yo nunca llego a casa y ¿qué hablaron contigo? No, me hubieras visto, no, hombre, esto. Todo el tiempo estaría deprimido. Sí. Todo el tiempo estaría triste. Pues todo el tiempo la gente tiene No podría tener familia. Exacto. Su esposa ya no estaría con usted, o sea, de verlo. Porque confundo los lugares. Exacto. Yo llego a casa, dejo el problema en la iglesia y me voy a mi casa y en mi casa soy yo. Y aunque tenga la preocupación latente ahí, soy yo. Y algo que decía Edgar y que también admiro mucho, podremos decirlo así, es que siempre usted tiene una actitud positiva. Gracias. Entonces, nunca es como que llegamos y, como su hermano se puede notar mucho cuando está un poco cabizbajo, cuando está triste, pero con usted, aunque se vea triste, aunque se lo esté llevando del tren,
podamos voltear y usted siempre nos regala una sonrisa, un chiste, siempre ándale, como por ejemplo hoy que llegué tarde, te estaba esperando, ya vas tarde. Entonces eso es algo muy importante. Y creo que usted es alguien muy importante para esta iglesia. Gracias. Toda la honra y toda la gloria para Dios siempre. Pero creo que es un muy buen instrumento de Dios. Le agradecemos muchísimo por... Entre paréntesis, antes de terminar, si no tienen problemas, yo les doy. Yo tengo muchos problemas, de verdad. Muchos. O sea, y es eso, el poder ayudarlo también a ustedes. Y aclarar también, me gustaría decir eso a la iglesia, que ser maduros en entender esto, que el pastor es humano. Sí. O sea, qué triste decir, si yo lo pellizco ahorita le duele. Sí, el saber que él es humano y que puede un día decir, estoy triste, me siento mal, y que no porque el pastor diga, estoy triste, me siento mal, diga uno inmaduramente como iglesia, entonces Dios no sirve, porque el pastor se siente triste. No, es humano. O sea, y es ser maduros, uno como iglesia, como congregación. Si el pastor se siente mal, ahora yo me toca orar por él. Ahora a mí me toca invitarle un agua, o sea, lo veo sediento, le doy un agua o así. Y esto puede ser para todas las iglesias que están viendo, que no simplemente aquí, que nada les cuesta tomar 5 minutos y llegar con su pastor. Y pastor, ¿cómo está? Aunque él voltee y les diga, no, todo bien, vuelvan a insistir, pastor, ¿cómo está? Yo se los agradecería. Sí. Y ojalá esto se lo explique en todas las iglesias. Así es. Es que ahora sí que esto es lo que callamos los pastores. Bienvenidos a la nueva sección, lo que callan los pastores. Y nomás eso, dejar claro que tenemos que ser como congregación también maduros. Así como ustedes son maduros al portarse firmes, al portarse alegres, al portarse siempre con, pues, como un pastor, también uno portarse como congregación, como iglesia. Y el no olvidar siempre el mandamiento que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto. Y no porque usted sea el pastor no es el prójimo, es el prójimo también. Y tenemos que amarlo también usted. Y ese es el tema que queríamos tocar, enfatizar con usted. Y pues creo que con esto ya podremos cerrar. Darle gracias, porque gracias. Es muy importante tocar estos temas. Porque hay gente que todavía tiene esas preguntas como de, ay, ¿cómo le hago? ¿Cómo le intento? Y este podcast, pues ese es uno de nuestro énfasis. Gracias. Darle a notar a la gente que somos personas, que somos humanos, que nos vamos a equivocar. Hasta el rato nos cancelen, #herejes. Sí. #herejes, lo que callamos los pastores. Y eso, o sea, como ahorita, a lo mejor en medio de una prédica no puede decir, oigan, oren por mí. No, este espacio es un espacio que nos gustaría poder eso, hablar cosas que no se hablan en la iglesia, que son como tabús. Así de, nadie sabe nada del pastor, o sea, nadie sabe su vida personal, eso, que llega a su casa, se pone sus shorts, sus chanclas, y es humano. A veces en calzones, ¿no? En calzones, qué bueno, que comparto también eso, que es delicioso hacer eso. Sí. Y pues nada más cerrar y darle muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Porque la gente, a lo mejor no lo sabe, pero el pastor es como nuestro jefe del podcast. O sea, es el que está mero arriba de nosotros y es el que nos ha apoyado pues desde todo. O sea, por un decir, pero somos un equipo. Somos un equipo, ajá. Solo alguien tiene que tener responsabilidad. Y lo mejor de este equipo, digámoslo así, es que sí es nuestro jefe, pero nosotros no lo vemos así. Así es. Nosotros lo vemos como nuestro mejor amigo, porque es como de, se nos atoró esto. Vamos con el pastor David. Y yo le enclavo perfectamente. Sí, somos un equipo. Sí. Mateo, usted, yo, Julio, el hermano David, Samara. Hay mucha gente que está involucrada en este proyecto y esperamos que este equipo se refuerce. Que si después se integra más gente, que esto siga creciendo y que lleguemos a donde Dios nos quiera llevar. Y muchas gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo y gracias. Muchísimas gracias, no queda de otra. Entonces, chicos, muchísimas gracias. Esto fue Avivados Podcast, nuestro gran invitado. Pastor bien. Entonces, denle like, compártanlo. Creo que es muy importante seguir compartiendo lo que caen los pastores. Los pastores. Así es, y pues muchísimas gracias. Gracias. Entonces, gracias. Nos vemos en la próxima, chicos. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Nos vemos. Gracias, amigos. Pero faltó algo. Entonces, pastor, usted está aquí. Ya creo que debe ser algo importante para nosotros. ¿Usted quién cree que debe ser nuestro siguiente invitado en este podcast? No, yo creo que el invitado
creo que sería bien a una persona que, ¿cómo metió un problema? No. No, de verdad, la neta, para mí es uno de los mejores predicadores de México. Y no es porque sea mi hermano. Usted. No, pero tiene que ser alguien más, ¿no? No, mi hermano para mí es uno de los mejores predicadores de México. Muy bien. Y gracias a Dios es mi hermano. Entonces yo creo, el mejor invitado, pues David. Muy bien, entonces... Pues si Dios quiere, siguiente capítulo, aquí tendremos al pastor David.